Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es educación sexual integral para personas con autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital, también por Expo Diversity, y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Pinaroz de España. La formación sobre sexualidad en una persona con trastorno del espectro autista o sin él no debe centrarse fundamentalmente en el acto físico de las relaciones sexuales. La sexualidad es clave para cualquier hombre o mujer porque forma parte de nuestra imagen, de nosotros mismos, de nuestra transición a la etapa adulta y de nuestra calidad de vida. El objetivo es ayudar a esa persona con autismo a ser un adulto competente, con confianza en sí mismo, lo más independiente posible, bien integrado en su comunidad y que se cuida en todos los sentidos. Desgraciadamente pasa a menudo que se ignora la sexualidad hasta que surge algún apuro y entonces se aborda como un problema grave. Además, la sexualidad se entiende y se vive cada vez más diversa, más sana, más rica, más limpia. La necesidad imperiosa sobre una comunicación y educación temprana, adaptada y completa es la meta que los padres tienen que conseguir transmitir. Que la sexualidad es algo positivo y no puede vivirse con ansiedad, ni se deben aceptar los mensajes calamitosos o apocalípticos, ni la solución es meter a su hijo en una celda. Un niño o niña sin una educación sexual será más vulnerable y lo vivirá de una forma más arriesgada y culposa. Todos los padres, también los de muchachos con autismo, infravaloran su actividad sexual y la mejor forma de ayudar a sus hijos es hablar con ellos de una forma temprana y directa. Y para hablar de este tema tan importante, invitamos a la doctora Piedad Spurrier. Ella es doctora en psicología clínica, es presidenta regional de la nueva Escuela Laicana de Psicoanálisis de América Andina y el Caribe, exdirectora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Guayaquil, fue profesora de la Cátedra de Psicopatología y Clínica Psicoanalítica con niños de la misma universidad. Miembro fundador de la Fundación Comunicar para Personas con Autismo y Problemas de Comunicación, coordinadora de equipos de presentación clínica, asesora y gestora de proyectos de inclusión educativa de niños, adolescentes y adultos con autismo. Actualmente participa en la iniciativa Bordes de Investigación de Autismo y Psicoanálisis en la América Andina. Bienvenida, doctora, a Una Mirada al Autismo. Para mí es todo un honor poder contar con su presencia en este conversatorio. Bienvenida. Muchas gracias, Jessica. Cuando usted habla de mí, pienso qué recorrido bastante largo que tienen ustedes en lo que sería una conversación con los padres y con jóvenes que tienen todo tipo de dificultades, entre los cuales sí, en efecto, está el trastorno del espectro autístico. Le digo porque me resonó lo que usted dice, porque hay muchas cosas que yo ya no estoy haciendo en este momento. Lo que me mantengo todavía es trabajando con equipos
¿ya? Aquí en de intervención con personas con autismo, desde niños muy pequeños hasta adultos, ya equipos bastante amplios que han tomado la posta en el trabajo y que lo están haciendo bastante bien. A ellos también les dedico esta oportunidad para conversar, a ellos, a los padres y a todos los que nos interesa este tema. Pero celebro porque mire cuántos años ya estamos en esto y eso es estupendo. Así que los saludo a todos ustedes y a la audiencia con la que conversaremos hoy. Así es, doctora. Y para poder ir empezando a entender este tema, ¿cuándo es apropiado empezar a hablar de sexualidad en las personas TEA? A ver, una persona humana es sexuada en el sentido de que tiene sensaciones de bienestar o de malestar en el cuerpo. Cuando son satisfactorias, podemos hablar en ese sentido de sensaciones de bienestar, por lo tanto, sensaciones que se ubican en determinadas partes del cuerpo, siempre en la superficie corporal y, por supuesto, en los genitales. Eso se da desde el momento en que el niño o la niña construyen una situación de apego con aquel adulto que se hace cargo de ellos, quien los quiere, que los estima y que por otro lado les producen sensaciones corporales que no solamente es la satisfacción por la alimentación, sino que el apego toca la superficie corporal y por eso el cuerpo se erotiza, ¿ya? Desde luego, el niño va construyendo hasta por su motricidad y a través de las palabras, de los gestos, de las diversas manifestaciones corporales y relacionales, va construyendo una sexualidad. Y digo desde muy temprano porque los niños empiezan a explorar su cuerpo desde muy temprano, es decir, las sensaciones masturbatorias se los ve a los niños hasta por el hecho de que un padre lo baña, le echa agua en determinados sectores y los niños hacen una sonrisa. Diferente a que cuando se les está lavando los oídos. Créanme que es diferente porque no les gusta que le laven los oídos, pero se pueden sonreír cuando tocan sus genitales y los hacen con cuidado. Y tuvimos un pequeño inconveniente con la conexión con la doctora. Bueno, esperemos. Mientras tanto, les recuerdo que ustedes pueden escribir sus comentarios y sus dudas aprovechando justamente este conversatorio que tenemos con la doctora Piedad. Listo, doctora, se nos fue por un momentito la señal, ya está con nosotros. Es decir, la sexualidad se genera con el apego que se producen, con el afecto y con el cuerpo, con el niño en relación a los adultos que lo cargan al niño con su estima. Y se ven manifestaciones de la temprana infancia en la sonrisa de los niños. Entonces, es evidente que también la inclusión en la sociedad, y esto sí es importante porque lo que sería hablar de la sexualidad, y tengamos cuidado porque hablar no es suficiente ni con los chicos que no tienen ninguna dificultad, sino que la sexualidad se manifiesta en la forma del trato que se dan dentro de la familia, o sea, cómo ayudar a un niño para poder que el niño conozca que hay espacios en donde en efecto una práctica autoerótica, es decir, que un niño se toque el cuerpo, ya, eso tiene un lugar dentro del hogar que es un espacio privado. Entonces tenemos que pensar que el niño tiene que empezar a darse cuenta, más que de lo que se hable, de la manera que hay espacios que son íntimos,
espacios que son abiertos para los otros, ya inclusive desde antes que se dé la llamada información sexual, sobre la sexualidad. Es decir, usted lo plantea muy bien al decir de que no se trata solo de información, sino de la manera como vamos, porque educar viene de la palabra ducere, es decir, formar a un niño entre lo que es la proximidad y la distancia, lo que es íntimo y lo que es en lo social. Y eso se lo va construyendo desde la pequeña infancia, es decir, un niño que empieza a tocarse los genitales, por ejemplo, con el filo de una mesa, alguien con cariño lo puede llevar a otro lugar y decirle, no, aquí no, por ahora no, es decir, y ver que pueda hacer otra cosa en el espacio público. Apenas el niño empieza a entender, y es bastante temprano, que hay espacios públicos o privados, que hay cosas que son sí y hay cosas que no o son en otro lugar. Entonces ya estamos separando en ese sentido lo que serían las manifestaciones sociales, las manifestaciones íntimas del sujeto, y allí haya palabras o no haya palabras, porque hay chicos que no acceden al lenguaje, entonces no podríamos decir que es una conversación y una educación por la vía tanto de las palabras como de una experiencia de comunicación para hacer notar a los chicos las reglas de la cultura, que también las encontramos cuando los niños pequeños autistas se abalanzan sobre la comida, cómo se puede ir señalando qué es para cada uno y que no todo es para él. Y no todo por ejemplo, tampoco no todo su cuerpo puede ser utilizado en todas las circunstancias y en todo momento para su satisfacción. ¿Sí se da cuenta? Entonces, es conversar con los padres, primero me parece, sobre la idea que ellos tienen de cómo construir primero el pudor, ya, la privacidad. Por lo tanto, también los padres están implicados porque hay que ver también cómo ellos conciben la privacidad y la sexualidad y qué es lo que quieren transmitir a su hijo. Y ahí sí no es una educación para todos. Cualquier educador, cualquier persona que va a orientar en ese sentido a chicos o a jóvenes, tiene que conversar con los padres para ponerse de acuerdo exactamente qué uso de la sexualidad piensan ellos como válidas para sí mismos y también para sus hijos. Y déjeme decirle que esa conversación ni siquiera podemos decir que entre los adultos con mucha frecuencia eso no se da. ¿Me explico? Entonces, el educador puede poner un postizo ahí, pero sí, la manera de proceder de los padres es distinta. Se imagina la confusión que se arma. Sí, para las personas que no tienen dificultades es confuso. Para estos chicos, entonces, los pocos mensajes que les llegan no serían coherentes entre uno y otro. Y sabemos que en ese sentido, el trabajo en equipo con los padres, los educadores y los psicólogos son esenciales para que, en efecto, un niño pueda encontrar las referencias del aprendizaje y de su vida emocional, si lo que le llega como mensaje y como afecto es similar entre los adultos tutelares, donde se incluyen los padres, los educadores y los psicólogos. Es lo que le puedo decir. Hay que tener mucho más cuidado en tener una conversación entre todos para poder acordar cuáles son los mensajes que para ellos son importantes transmitir a sus hijos y ayudarlos también a sus padres que encuentren dentro de su hábitat familiar y social el modo como se les facilitaría a los niños, adolescentes o adultos ese tema. Por supuesto,
hay un momento dado en que los chicos, cuando crecen, pasan por una etapa de latencia donde la sexualidad pareciera estar un poco menos en primer plano, porque empieza, en el mejor de los casos, el interés por el mundo externo. Yo diría que habría que ayudar mucho a esos niños a que expandan sus intereses por otra cosa más allá que de sus cuerpos. Es decir, que prontamente nos damos cuenta que los chicos tienen ciertas aficiones, algunas aficiones musicales por el ritmo, otros por el dibujo, otros, ¿por qué no?, por la cocina, otros por, ya me dirán los padres aquí, ¿qué más se les ocurre? Ya, el canto para algunos, para otros la historia, porque es ordenada, o la geografía, porque están los mapas y vivo aquí, de aquí a allá me voy. Es decir, hay que ir viendo a partir de los niños cómo lo vamos sacando de que no solo exista el autoerotismo, sino intereses específicos hacia otras cosas y facilitárselos. Obviamente, esto va a explosionar con mucho más fuerza en la pubertad, porque obviamente por razones biológicas también hay un marcado desarrollo en ese sentido de los genitales y el interés por lo erótico, ¿ya? Entonces, obviamente, y es una dificultad esa, y también el modo como se insertan los chicos en lo social. Los chicos con autismo son muy perceptivos, a veces hasta más que los chicos comunes y corrientes, por decir así, de las manifestaciones de rechazo o de alojamiento de ellos por los otros. Y por supuesto, si los chicos en la pubertad, por el cambio de su identificación y de sus intereses, se sienten a veces que son aceptados o rechazados por sus pares, las personas con autismo lo perciben, aun cuando no siempre lo puedan decir, o ellos mismos se rechazan. ¿Por qué? Porque de todas maneras con mayor o menor conocimiento, con mayor o menor capacidades y más con los mayores, se dan cuenta de sus limitaciones. Se dan cuenta que al tratar de abordar a los amigos del mismo sexo o a las del sexo opuesto, se dan cuenta que más allá de la timidez que lo tiene todo adolescente, o más vale un exceso de confianza que los lleva a ser torpes también, las personas autistas sufren con frecuencia estados de tristeza, los voy a llamar así, porque se dan cuenta que queriendo decir algo o aproximarse a alguien o a otros, se les hace difícil, ¿ya? Porque su pensamiento no va al mismo ritmo, ni pueden tomar patrones diversos para presentarse con una imagen o con otra imagen con los otros, ¿ya? Usualmente son siempre iguales, siempre son ellos mismos, y eso no les facilita la relación con los otros. Entonces empiezan a darse cuenta de que se van quedando solos. Uno, por un lado, porque empiezan a tener la sensación de que, en efecto, por más de que se les haya explicado, de que tienen una dificultad, las sensaciones o cómo ellos viven sus dificultades, sí pasa por una dosis de, podría ser timidez, de sufrimiento, y por otro lado, eso hace que se vuelquen más hacia adentro, hacia su propio cuerpo, y que las prácticas masturbatorias a veces se vuelvan más compulsivas, allí donde las mismas son bastante más amplias en la pubertad. Y entonces aquí es donde los padres sufren mucho, los maestros también,
Y además eso produce a veces risas entre los compañeros que los chicos no saben cómo entenderlas. Perdón, entonces, y nace el bullying, doctora, también. Por supuesto, así, claro. Esa es la palabra que ahora usamos al término nuestro, que es el rechazo social. Así es. Por vía de... Ahora, todos los adolescentes hacen bullying porque todos los adolescentes están incómodos con su cuerpo. Están incómodos porque les crecieron pelos, les crecieron las piernas, les crecieron los genitales, ya no saben cómo hacer con eso. Entonces se acentúa el bullying al mismo tiempo que aparece casi de súbito ya una sexualidad exacerbada que marca el cambio del niño a la vida adulta. ¿Ya? Entonces por eso es que el bullying es muy común en los adolescentes. Y con estos chicos aparece también, pero para ellos es todavía más difícil porque no tienen ni idea cómo manejarlo. Entonces se meten más en sí mismos y aparecen a veces no solamente los signos más propios del autismo, es un retorno sobre sí mismo, sino una dificultad más acentuada porque no saben qué hacer con esa experiencia, con lo social y con lo sexual. Muchos de ellos, por eso es que buscan la alternativa, los que son más capaces en el aprendizaje, se vuelven muy estudiosos de determinadas disciplinas y otros afortunadamente pueden elegir también, cuando se les da la oportunidad, alguna actividad de carácter social, a veces hasta religiosa o artística, y por allí se encuentra una salida apropiada y de mucho gusto, de mucho alegría de ese encuentro con algo que les da un lugar en el mundo. Finalmente, lo que cada uno hacemos con nuestras profesiones es hacernos un lugar en el mundo con lo que nos gusta. A mí me gusta hacer lo que estoy haciendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por allí va la búsqueda y eso es lo que da lugar a que el destino del erotismo se ubique por fuera, es decir, en una actividad diversa, y eso baja la intensidad de la respuesta sexual, ya sea la autoerótica o sea la hetero con los otros. Y, por supuesto, para los adultos autistas, cuando eso ha estado orientado en el sentido de lo que es público, lo que es privado, lo van asumiendo paulatinamente y lo pueden manejar con mucha cortesía, por decirlo así. Si no, sí, la inhibición es otra respuesta, o más vale una sexualidad desordenada que plantea problemas a veces hasta en las elecciones sexuales. Ya puede plantear también problemas en que a falta de una comunidad que los aloje, ahora que hay mucho internet, ya hay grupos que tratan de incorporarlos en prácticas complicadas socialmente, ya, pero donde ellos son acogidos justamente porque para esas comunidades son importantes alojar a estos que no pueden tener por sus dificultades tantos criterios, ¿ya? Y entonces se vuelven fanáticos de cualquier índole, de cualquier ideología, una u otra. Y perdón, doctora, un ratito, tenemos comentarios y justamente este tema ya lo vamos a tocar más adelante. A ver, la señora Consuelo Villacreces nos dice, mi niño sufre mucho por eso y termina agrediendo incluso con las niñas que le llama la atención. ¿Qué podría quizás decirle, doctora, a esta monita? A ver, Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuando dice eso, ¿se refiere al bullying o a qué? ¿Qué es eso? ¿Sufre de qué?
Ok, bueno, esperemos que de repente ella nuevamente nos escriba. Vamos con el siguiente comentario. Ya. Lenín nos dice, las personas autistas sienten amor y empatía del mismo modo que los que no tienen esa condición. Saludos cordiales. ¿Cómo está? Le voy a decir una cosa. Cada sujeto, cualquier persona, tiene sus peculiaridades con lo que es con quién es empático o con quién no. Uno puede, por ejemplo, se encuentra en sus relaciones que lo que sería un signo de empatía del otro, uno lo puede percibir como rechazo. Entonces, los neurotípicos, como suele llamarse en la manera como actualmente se habla, también sufren en ese sentido de no necesariamente entender lo que los otros quieren decir. Con los chicos autistas, no esté tan seguro, habría que darse cuenta y conversar eso con la institución, porque puede ser que una cierta cercanía de otros, de una manera que no lo sabemos bien, el chico lo pueda sentir como con una suerte de que lo están atacando. Puede sentir a lo mejor, aun cuando le guste una niña, por ejemplo, o una jovencita, él pueda pensar que alguna manifestación de esta misma chica, que por ejemplo se encuentra con ella da la espalda, pero no se la está dando a él, le está dando porque está hablando con otro, y el chico puede sentirse que lo están ofendiendo y puede empujar. O puede ser que empuje o agreda también porque esa chica le suscita sensaciones corporales que él no puede manejar, y por eso es claro que la cercanía de alguien encima guapa pueda producir el efecto de rechazarla, ¿ya? Y golpear, ¿ya? Es decir, hay que en ese caso observar bien, por un lado, qué cosas le producen empatía a él. Habría que preguntarse, y eso también es importante saber, que en la medida en que hay realmente todos los impulsos sexuales se reordenan en la pubertad, que hay una tendencia en esa época a que las manifestaciones agresivas, las sensuales y las afectivas se desordenen, porque se les desordena su noción que tenían antes de un cuerpo frágil, ¿sí? Entonces, sí puede ser que en efecto un niño pueda tener mayores descontroles durante la pubertad. Y entonces uno se dice, ¿cómo es que la rechaza ahí donde le gusta? Pero lo que rechaza es un rechazo hacia sí mismo frente a esta belleza, por decir así, y prefiere empujarla para sacársela de adelante, porque no puede manejar él mismo sus sensaciones en relación a esa muchacha, ¿sí? Es una posibilidad. Pero pueden producir, en efecto, frente a circunstancias para ellos nuevas, puede ser que generen ellos ya actitudes de rechazo, pero no es por los otros. A veces no es porque los otros lo rechazan, es por estas sensaciones que no las comprenden bien y no las saben manejar. Y la agresividad es una reacción muy primitiva de todo sujeto humano. Sí. Claro, doctor, y basándose justamente en ese ejemplo, es importante respetar a la pareja y como padres poder enseñarles correctamente esto. En algún lado leí de una madre que contrató a una prostituta para que su hijo con TEA, tenga un momento con él. Creo que
este mensaje lanzó un mensaje muy, muy malo, o sea, algo equivocado, sobre cómo se debe tratar a una mujer y cómo es en realidad una relación sexual. ¿Qué considera usted? Es un tema que yo traté la vez pasada. Yo entiendo que los grupos feministas puedan pensar que es una agresión al género femenino el que haya esa inducción. Yo diría que lo primero que hay que hacer es hablar con los padres, porque seamos claros, en nuestra cultura todavía hay mucha gente que piensa que es ayudar al adolescente a pasar justamente sus angustias de la pubertad, que sea indoctrinado por una persona a la que le pagan para que haga esa inducción. Y desde el lado de los derechos humanos, como los leemos hoy, claro, eso parecería una cosa terrible. Ya habría que ver y hablar con esos padres para ver si no existen otras maneras más delicadas con que el niño, el ya joven ahora, pueda irse acercando al sexo opuesto. Que no, y esto sí les voy a decir, que el acercamiento sexual no siempre es para todos los adolescentes, ¿ya? Que existen otras vías de satisfacción, ¿ya? Que no son exactamente las del coito, que los chicos pueden acceder, ¿ya? Pero le digo que cuando hay familias que en efecto piensan, y no solo para los chicos con dificultades, sino para todos los hijos varones, que la inducción sexual sea procurada por un adulto, hombre o mujer, para que los hijos pasen por esa experiencia. ¿Ya? No, cuando uno se pone a hablar con estas personas, a veces se encuentra, y ojo, no estoy diciendo si yo pienso que es correcto o no correcto. Atiendo a personas que las recibo con lo que son y con sus maneras de pensar, entonces más vale pregunto. No creas que todos hacen esa inducción con cualquier persona. Hay gente que se toma el trabajo de haber hablado con esas mujeres cuya profesión, en el sentido de que ganarse la vida de esa manera, no las hace por eso personas que no sean humanas. Ya, humanas en el sentido de que hay algunas que acceden a ese tipo de cosas, pero con mucha delicadeza. No estoy cuestionando, no pongo para nada en cuestión de la elección de los destinos laborales de las personas. Eso es otro tema muy aparte de lo que estamos tratando, ¿ya? Pero en efecto es una práctica común en nuestro medio que eso exista. Entonces hay que hacer, si se cree que no es conveniente para ese niño en particular, y hay que poder explicar si para ese niño no es lo conveniente, ayudar a los padres. Entonces no podemos decir que no, si no vamos a estar dispuestos sobre todo a ayudar a los padres a que encuentren otros destinos para los deseos sexuales de ese niño, de ese joven, ya. Y sí creo que hay otras maneras, ya, que no involucren a lo mejor el abuso a ese niño, con o sin
razón por el lado de una persona que hace ese trabajo. Es decir, hay que tener mucho cuidado y pero entonces estemos dispuestos a acompañar a esos padres y a ese chico a encontrar salidas de otra manera, creativas, de lo que es el asunto de la sexualidad, que se puede ligar a otras cosas, ¿ya? Pero entonces, ojo con el sí y con el no también. Tenemos que procurar una vida fecunda para cada uno de los autistas, buscando las modalidades de satisfacción que más le convienen a él para la vida y para su porvenir. No sé si eso le responde en algo lo que planteo. Sí, doctora. Mire, doctora, en cuanto a lo que es el proceso de cortejo, dejando claro que cualquiera de las dos partes pueden decidir ir lento o dejarlo en cualquier momento, ¿qué cree usted en cuanto a hablar de establecer una relación amorosa? Es común, sobre todo de las personas dentro del espectro autístico, querer enamorarse. Es difícil para ellos porque no encuentran la manera de hacerlo, ¿sí? Pero no todos están pensando en tener sexo, ¿ya? Le vuelvo a repetir, o sea, hay actividades que empiezan a hacer los chicos, o sea, propender, por ejemplo, la existencia de clubes, ya, espacios de adolescentes y adultos donde haya interacciones sociales. Yo le diría que me encuentro que muchos se encuentran mucho más cómodos si no ha habido una intervención para que empujando a tener un sexo con otro, de que se satisfacen mucho en estas especies, ¿por qué no especies? Porque cada uno se inventa, de amistades románticas, las cuales hay que tratar de que, si fuera así, sean en espacios donde hay muchas otras personas, para que lo del amor esté vinculado más con la amistad, con el interés por algo en común, ¿ya? Y por allí, porque tienen otros intereses en común y ellos tampoco están listos para llegar al acto sexual, uno se va dando cuenta que se van uniendo paulatinamente con otros que tienen los mismos intereses. Y cuando usted se percata, es que comparten cosas que les interesan a algunos, y el fin sexual se inhibe en razón de mantener los vínculos con otros para diversos tipos de entretenimientos en común. ¿Sí? Entonces, por eso hablo de acompañamiento más que de educación. Acompañar a que los chicos encuentren espacios de socialización que sean los que les permitan tener un lazo social que ellos puedan manejar con seguridad, con tranquilidad, que no es exactamente el de, pongámoslo así, que tiene que ser una relación sexual que incluye el coito. No es eso una situación muy fácil tampoco entre las jovencitas comunes y corrientes o con los muchachos. Por eso es que aluden al alcohol, para poder acceder a ese tipo de ya vínculos tan íntimos. Pero me estoy saliendo del tema. Lo que quiero decir
es que hasta donde se pueda, en términos de las relaciones con alguien del mismo sexo o de otro sexo, porque eso no está claro, y para ellos menos, ¿ya? De llevarlo por la vía por otras vías, que no sean las específicamente sexuales, eróticas, en donde se pueda jugar el atractivo, pero a otras cosas también, ¿ya? Eso es lo que ahora se conoce con el término de sorority, es en inglés, en español es, si usted lo conoce, el término en español, es decir, agremiaciones entre grupos de hombres y mujeres en donde el vínculo sexual no es lo que cuenta, sino la solidaridad, el interés común, el conocerse, el salir a una cita y todo eso. Pero ni una cita, ir en conjunto, que a la playa, que ir ahora que es tan lindo, lo que pasa es que todo cuesta, pero hay parques públicos ahora, hay los chicos que corren, los coleccionistas, por ejemplo, chicos que coleccionan juegos. ¿Por qué no los juegos por internet? Aunque la gente se queja de que juegan demasiado, pero es un modo de establecer vínculos sociales que bien llevado los lleva al intercambio de no sé qué muñeco, no sé qué artificio dentro del mismo juego. Es decir, hacer una amistad. A veces no estoy favoreciendo que solamente esté en la pantalla, no lo hago ni con ellos ni con ninguna otra persona, pero puede ser que para un chico que tiene dificultades con el vínculo social muy severas, en efecto, la pantalla sea favorable en un primer momento para que la vinculación, el acercamiento se vaya dando de otra manera, ya más en presencia y no en ausencia. Después de todo, los neurotípicos lo conocen mejor cuando establecen vinculaciones primero por citas por internet. ¿Por qué lo hacen por internet? Porque es más fácil, pues. ¿Sí? Claro. Entonces hay que ver los aspectos negativos del siglo XXI y también valernos de los aspectos positivos del siglo XXI que apoyan en ese sentido un acercamiento más sosegado de los chicos, no solo en el plano de lo sexual, sino en el plano de lo afectivo, social. Pero con cuidado, porque nos encontremos con lo mejor de eso y también con lo peor. Así es. Doctora, Claudia nos dice reuniones de gustos, o sea, que tengan gustos, intereses en común. Qué bien. Exacto, exacto. Así es. Doctora, y en cuanto a lo que es la atracción sexual, esto también es importante, porque hay casos que hablan que en el TEA existen personas asexuales, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, etcétera. ¿Cómo podríamos los padres hablar y ayudar a nuestros hijos a orientarlos? Usted me está haciendo ahora una pregunta que trasciende al espectro del autismo. Me está hablando y es un tema que deberían de tratarlos, que es en general sobre la sexualidad hoy. La pregunta que usted me hace refiere a un tema amplísimo, ¿ya? Porque la época actual entiende que la sexualidad no depende del género, ¿ya? Es decir, está la sexualidad y está el género al cual una persona se identifica. Entonces se separa en ese sentido pensar el impulso sexual, que es para todos, y la elección sexuada, que puede ser homo o heterosexual.
por otro lado, las manifestaciones de esta época marcan que de lo que se trata es de satisfacer como se pueda y cuando se pueda. Entonces eso hace más difícil la elección sexuada porque todo está permitido y por lo tanto ya dependerá, y es curioso, de la contingencia, con quién se dieron las primeras experiencias de satisfacción que marcan muchas veces el destino sexuado de cada persona. Entonces, esa es toda una conversación muy amplia que rebasa este espacio, creo yo. Claro. Lo que les puedo decir, la elección sexuada es muy diversa, ¿ya? Y las que sean merecen, si no admiración para muchos, sí respeto. Claro, y los chicos también, doctora, están expuestos a estos diversos grupos a través de las redes. Exactamente, y que pueden incidir y además procurar experiencias para que una persona determine su sexualidad a partir de esas experiencias de conocimiento por las pantallas. ¿Sí? Así es. Doctora, ¿la pornografía es saludable o hasta cuándo lo es? Es inevitable que la mirada y la voz tienen una incidencia importantísima en la aparición del deseo sexual. Es decir, no es solamente la superficie corporal, sino también lo que la mirada de un cuerpo bello para uno u otro produce justamente la exacerbación del deseo sexual. Entonces, y que la gente no está lista para sentir que puede abordar al sexo opuesto. Por eso hay una tendencia cada vez más amplia que los adolescentes hagan un uso desmedido, por así decir, del consumo de la pornografía. Pero en general podemos también situar de que es una sociedad, la actual, que trata de involucrar a todos los humanos en todo gusto desmedido, porque esa es la sociedad de consumo, ¿ya? Es decir, si hubiera limitaciones en el consumo propias o del mundo circundante, entonces, por decir, la sociedad capitalista no acumularía tanto dinero. Pero cuando el mundo actual le plantea que hay un mundo sin límites, entendamos el mundo sin límites, el mundo del consumo de cualquier cosa, desde el consumo de comprarse más zapatos de lo que uno necesita, al consumo del alcohol, hasta adormecerlo a una persona, ¿ya? O también para ahogar las penas en el alcohol. Ese no es un tema, ni siquiera es una frase del siglo XXI, o sea, está en las canciones de mucho tiempo antes. Es decir, que frente a un problema en la actualidad, en donde uno se debate, la sociedad de consumo le dice a uno, no, consume tal cosa que se... Así que inclusive las prácticas saludables como hacer ejercicio, hay gente que hace ejercicio tanto que se comen los talones, porque lo que están es angustiados, corren y corren y corren por determinadas horas y llegan a un momento dado que solamente el dolor extremado de los talones les pone el pare, los para, ¿ya? Y el dolor ya no es el dolor de existir, de la preocupación, el dolor se sitúa en los tobillos. Sí, entonces es complejo en la actualidad
lo de los límites, porque lo que está en boga es el exceso. El exceso de la dieta, ni hablemos del exceso de la juventud, del exceso de todo tipo de objetos que se sitúan en la cultura en la actualidad. El exceso de la sexualidad, por ejemplo. Y probar de todo, ojo, porque ahí viene el asunto, es prueba de todo y después decides. El problema es que en el probar de todo, alguien se engancha, puede engancharse con algo que no le conviene a su subjetividad, más allá de lo social, no le conviene para otros al bolsillo, no le conviene porque se pueden incurrir hasta en actos delictivos. Para poder seguir amasando y comprando, no alcanza el dinero, por lo tanto hay que concurrir a prácticas por fuera de la ley para seguir acumulando más. Entonces es bien complicado el asunto, porque las manifestaciones de la época no tienen la tendencia de marcar rutas para que haya una mejor orientación hacia determinadas metas, sino es lo quiero ya. Y lo que estamos hablando es, en tal caso, de un acompañamiento que siempre es lento, que tiene que tomar muy en cuenta las características de cada chico, conocer en el entorno en que se está moviendo, ayudarlo a elegir para que él pueda estar contento en algo que lo haga feliz. Entonces parece eso ser muy tramitado, ¿sí? Es difícil, pero es una estupenda salida. Es la que los va a acompañar después de todo de por vida, ya cuando no estemos. Usted sabe que soy madre de un autista adulto, pintor. Entonces, ¿qué le puedo decir? Pero es un acompañamiento para siempre. Así es, doctora. Doctora, estamos ya casi llegando al final del programa y quisiera que le dé las últimas recomendaciones a los padres que nos están viendo acerca de cómo tener una sexualidad saludable en sus hijos. Conversen con ellos, pero antes de eso conversen con los adultos tutores para ponerse de acuerdo qué tipo de acompañamiento en el despertar sexual quieren para sus hijos. Que conozcan, que se apoyen, a lo mejor con promotores sociales, con psicoanalistas, con psicólogos, para poder ir viendo lo que más conviene en cada momento en la vida de sus hijos. Entonces, lo que les puedo decir es cómo buscar con ellos el entorno que les favorece de la mejor manera en su porvenir social, sexual y laboral. Es lo que les puedo decir. Qué pena que no pude escuchar más. En otra ocasión será, entonces, que conversemos más. Sí, doctora, porque es un tema tan amplio, ¿verdad? Nos faltó tiempo. Siempre nos falta tiempo, por eso, pero es que porque falta tiempo es que ustedes han durado tantos años, así que démosle un aplauso. Gracias, doctora. A ustedes, que tengan muchos años más de esto. Muchas gracias. Bien. Bueno, doctora, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado nuevamente y por toda su orientación. Gracias a ustedes y hasta luego, y un saludo cordial a todos los que están oyendo este programa. Listo, doctora. Sí, gracias también por las personas que se han conectado a ver este programa. Y usted recuerde que para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.